Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿qué tal estáis? Aquí estamos otra vez en el canal Alas para el Alma, María José y yo, para tener una de estas tertulias de las nuestras y poder seguir comentando esos temas que muchas veces pues tenemos curiosidad, buscamos información y vamos mirando por aquí y por allá y también sobre todo pues lo que nos dicen desde esos mundos superiores y bueno, vamos avanzando en el tema y en conocimiento. Vamos a saludar a María José. ¿Cómo estás? Hola Mari Carmen, buenas tardes, estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Pues aquí estamos otra vez, en esas tardes que dedicamos a estas cosas, ¿no? Que tanto nos gustan y que, bueno, cada día pues le ponemos un poquito más de interés. Así que, ¿empezamos? Vamos allá. Pues, bueno, alguna vez, hoy vamos a hablar de la sombra, de eso que dicen que todos tenemos una sombra que no conocemos, o mejor dicho, que no reconocemos, pero bueno, que es parte de nosotros, no es nada malo ni negativo, pero es esa parte que, bueno, pues no nos gusta, no la reconocemos, la ignoramos, no sabemos muchas veces que está ahí, y bueno, también es interesante trabajar con esa parte de nosotros, porque también cuando interactuamos con nuestra sombra, pues nos vamos conociendo más y vemos que vamos sacando de ahí, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de ello? Bueno, la sombra, como su propio nombre indica, es esa parte nuestra que de alguna manera está oscurecida, que no está iluminada. Es decir, al no estar iluminada es aquella parte nuestra que nos cuesta ver. Y no solamente que nos cuesta ver, sino que muchas veces nos cuesta también reconocer. Para nosotros, a veces, aceptar la sombra es difícil. No somos capaces de admitir, de reconocernos a nosotros mismos que hay determinadas características en nuestra personalidad o en nuestra forma de ser que nos afectan y que de alguna manera exteriorizamos. Normalmente identificamos la sombra como algo negativo, como aquellas características nuestras que no nos gustan y por lo tanto las bloqueamos. Y aunque muchas veces nos comportemos de acuerdo con estas características, las rechazamos o negamos que formen parte de nuestra propia forma de ser. Pero no solo es eso. También hay características positivas que tenemos en la sombra. También hay cosas nuestras que no vemos, pero que sin embargo son perfectamente bonitas y perfectamente admisibles. Lo que ocurre es que por el motivo que sea, no somos capaces de reconocer o de darnos cuenta que nosotros también tenemos esas características. Y eso es lo que podríamos decir que es un poco el concepto general de lo que es la sombra. Sí, y es que tenemos el concepto de que sombra nos recuerda a algo oscuro, a algo negro, algo que parece que está ahí, ¿no? Nos dan miedos las sombras, ¿no? Desde pequeños. Y lo identificamos con cosas negativas. Y como tú bien has dicho, como la sombra es eso que no reconocemos en nosotros de buenas a primeras, pues también puede contener, que de hecho lo hace, cosas positivas o características que nos definen, pero que somos incapaces de reconocernos. Entonces, no solo estamos hablando de cosas negativas, sino también de cosas positivas. Hablemos mejor de características nuestras que no somos capaces de ver o de reconocer, pero que están ahí. Y que muchas veces las vemos reflejados en el que tenemos enfrente, porque de alguna manera conectamos con eso, ¿no? Y somos capaces de reconocerlas o de verlas reflejadas en la persona con la que estamos tratando, pero no la reconocemos hacia nosotros mismos. Y claro, eso nos cuesta, ¿no? Y con lo que tú decías de positivo, ¿no? Un ejemplo simplemente, pues por ejemplo hay gente que se cree que es muy cobarde o gente que se cree que es que es muy miedica, ¿no? Y luego resulta que tiene una fortaleza o que tiene una valentía tremenda. Entonces eso sería esa parte positiva que también pertenece a la persona, pero que como está en la sombra, pues la persona no se reconoce como una persona fuerte o valiente y en cambio cuando vive ciertas situaciones pues saca eso que lo lleva dentro porque pertenece a las cualidades de esa persona y ni siquiera es consciente de que lo hace. Entonces esto estaría formando parte también de esa sombra que tiene, que todos tenemos y que es interesante conocerlo para ver qué es lo que hay ahí.
Sí, la sombra además, como esa parte nuestra a la que no le hemos puesto luz, a la que no le hemos puesto el enfoque para reconocer que está ahí y para simplemente admitir que forma parte de nosotros, eh, cuando es una sombra positiva y la vemos en los demás, normalmente produce en nosotros admiración por esa característica, por esa forma de actuar que tiene esa otra persona, sin darnos cuenta, sin acabar de entender que esa admiración precisamente deriva de que nosotros mismos tenemos esa característica, pero no la hemos identificado, no somos conscientes de que nosotros también nos comportamos de esa manera. Y ese efecto de admiración que tiene la parte positiva de la sombra ocurre justo al contrario, justo al revés en la parte negativa. Cuando descubrimos a una persona que tiene una sombra o una forma de actuar, tal vez no sea sombra para él, que corresponde con alguna de las partes de nuestra sombra, con una parte de esas que no nos gustan y que nos costaría especialmente reconocer, solemos ponernos muy negros. O sea, eso que les oímos decirlo y decimos, me está poniendo nervioso, eso, cuidado, párate a mirarlo porque es muy posible que dentro de ti haya algo que hace que eso te ponga especialmente nervioso. Y es que esta sombra está muy ligada, como nos dicen, a ese proceso vital, ¿no? que hacemos cuando estamos aquí encarnados. Entonces, muchas veces tiene que ver con ese aprendizaje, pero no de cara al exterior, sino el aprendizaje interior, ¿no? Nuestro propio aprendizaje de autoconocimiento. Entonces, una de las cosas que venimos aquí y que aprendemos también, ya no solo a nivel de lecciones de vidas, como digo, en general, ¿no? Y a nivel externo, sino es a ver cómo somos, a estudiarnos a nosotros mismos, a entendernos, a integrarlo y sobre todo a sacar, porque la parte positiva, ¿no? Porque a veces vemos que hay una característica que la vemos como negativa y resulta que no es negativa, simplemente es. Luego depende de cómo se utilice esa característica, pues será más positiva o será más negativa. Pero tiene que ver mucho también con todo lo que venimos a aprender aquí en esta vida desde nuestro punto de vista y que muchas veces también pues viene también impregnado por otras vivencias y otras vidas de otras encarnaciones y que bueno, hacen una amalgama de lecciones, ¿no? Junto con todo lo que tenemos que hacer interactuando con esta 3D y al final también forma parte de nuestro crecimiento y de nuestro aprendizaje aquí. Luego también es una cosa interesante de trabajar precisamente porque eso nos va a ayudar a avanzar, a evolucionar y sobre todo a conocernos a nosotros mismos, que es una de las cosas más interesantes para hacer aquí, porque cuando nos conocemos es cuando realmente vamos a poder avanzar de una manera muchísimo más consciente. Entonces vamos a quitarle esa connotación negativa porque no es exactamente eso. No estamos hablando de bloqueos, no estamos hablando de, aunque sí que puede haber algún componente karmático que ayuda también a integrar esta sombra, a conocerla, pero vamos a verlo más como características nuestras, positivas, negativas, simplemente de cómo somos o cómo somos capaces de reaccionar y que al mismo tiempo nos va a ayudar a trabajar y sobre todo a trabajarnos a nosotros mismos para conseguir ese conocimiento y ese aprendizaje y evolución que es lo que venimos a hacer aquí. Vamos, es un camino bastante largo, ¿no? Pero bastante interesante porque por ahí podemos descubrir muchísimas cosas. Muchísimas. Y efectivamente, muchas veces la sombra es algo que traemos de otras vidas, no solo de la vida inmediatamente anterior, puede ser de unas cuantas vidas más allá, y es algo que de alguna forma tenemos que integrar, tenemos que terminar aceptando que eso forma parte de nosotros, que eso es algo que nos afecta, que nos influye, que influye en nuestro comportamiento. Cuando somos capaces de integrarlo, no es ya que la sombra desaparezca, pues igual que pasa con la sombra que proyecta nuestro cuerpo. No necesitamos que desaparezca, simplemente es saber que esa sombra está ahí, que existe y que no es nada malo, nos va acompañando donde quiera que vayamos. Pero si somos capaces de integrarla y de entenderla y de comprenderla, podremos hacer que en sus partes negativas nos afecte menos o que de alguna forma podamos manejarlas y que sus partes positivas al revés puedan hacernos florecer y hacernos sentir como personas más realizadas o que de otra forma pueden ayudar y dirigirse a los demás desde esas características positivas iluminadas y reforzadas. Claro, y como tú has dicho, si tenemos miedo de las sombras, ¿no? Pues imagínate, ¿no? El caso
vas por la calle o niños pequeños, ¿no? Que ven sombras y se asustan, pero cuando realmente conocemos que eso que estamos viendo ahí somos nosotros, es nuestra sombra, somos nosotros reflejados, que ya no nos da miedo. Simplemente al contrario, ¿no? Si somos niños nos podemos a jugar, ¿no? A hacer formas y a hacer tonterías, ¿no? Para interactuar con esa sombra. Pues esto es algo muy parecido. Es decir, cuando intentamos ver qué hay ahí, no le vamos a poner etiquetas, ni bueno ni malo, es qué hay ahí, qué es esa parte mía que yo no me reconozco, porque cuántas veces nos dicen, es que tú eres de esta manera. Pues no, yo no soy así. Yo no me veo reflejada en esa manera de pensar, en esa manera de hacer, en estas reacciones, cuando realmente, ¿no será que esta sombra tiene mucho que ver con el inconsciente también? Pues mucho. Es más pequeña, por lo que nos dijeron, es más pequeña que el inconsciente, pero tiene muchos puntos en común, efectivamente. Yo creo que la primera vez que me enfrenté a una de las características de mi sombra fue cuando me hicieron una sintonización, la primera sintonización de mi vida. O sea, es una terapia que podría ser parecida a una regresión, aunque no es exactamente lo mismo. La sintonización va más al inconsciente y la regresión a otros momentos, a vidas pasadas o a otros momentos de esta vida. Y recuerdo que me sorprendí muchísimo a mí misma cuando en ese estado alterado acabé diciendo, siempre hago lo que los demás quieren que haga y yo lo que quiero es hacer lo que yo deseo. Y recuerdo que cuando me sacó el hombre de allí, yo le dije, oye, esto que he dicho, que sepas que no es verdad, ¿eh? O sea, yo no sé por qué he dicho esto, pero esto no es verdad. Y el hombre se echó a reír y me dijo, ya, bueno, pues nada, pues no es verdad, tú sabrás, bonita. Madre mía. Al cabo de un mes o dos que todo aquello fue ocupando su sitio, se fue estableciendo y demás, encima yo como soy tan intensa, pues lo del hago lo que los demás quieren, pues ahora todo lo contrario. Madre mía, qué periodito tuve ahí hasta que salí de aquello. Y sin embargo, ahora entiendo y entiendo la vida pasada de la que vino esa característica, que efectivamente ha supuesto muchísimas cosas para mi alma y un bagaje tremendo que he tenido que ir sanando. Y sin embargo, yo en aquel momento me consideraba una mujer independiente, fuerte, y una característica como esa no podía ser mía. Uy, que no, Sí, efectivamente. sí, sí, son muchas cosas que no reconocemos. Pero esto, por ejemplo, lo vemos mucho en cualquier terapia, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos haciendo una lectura de registros, ¿no? Y le decimos a una persona, mira, es que tienes esto, o te comportas de esta manera, cualquier cosa, lo primero que es, no, yo no. No, 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 no. Y es que hasta, pues lo que dices tú, ¿no? Nos enfadamos, decimos esto es mentira, pero si nos paramos a pensar un poquito, vamos a reflexionar, vamos a meditar. ¿Cómo me siento yo ante esa situación? ¿Qué es lo que me lleva a reaccionar de esa manera? ¿Qué hay dentro de mí que provoca que salte de esa manera o que diga o que deje de decir? Pues entonces nos daremos cuenta que sí, que hay bastante. Porque acuérdate, María José, que nos dijeron que la sombra puede ser perfectamente un 60% de nosotros. Es decir, tenemos más sombra que luz. Cuando hablamos de luz, volvemos a lo mismo, ¿eh? Que nadie piense que estamos hablando que tenemos una parte oscura, sino que más de la mitad de lo que somos no lo conocemos. Es decir, no nos identificamos con eso. Entonces, prácticamente para nosotros somos totalmente desconocidos, si lo miramos desde ese punto de vista. Claro, y cuando somos capaces de verlo, es cuando podemos decidir qué hacemos con eso. Si lo aceptamos sin más, hombre, luchar contra ello es un poco difícil, pero si, bueno, desde la aceptación lo mejoramos, podemos hacer ya con ello lo que queramos, pero, pero para eso tenemos que encontrarlo y tenemos que descubrirlo. Y ojo, que el haber descubierto una de las características de nuestra sombra no significa que hayamos descubierto la sombra entera, que yo creo que ahí hay trabajo para toda la encarnación y seguramente no se acaba, ir descubriendo, descubriendo. Lo que pasa es que, bueno, cuando sacas los 3 o 4 aspectos más importantes que tienes en sombra, ya el cambio y la mejoría puede ser importante. Sí, porque el autoconocimiento, es decir, y es que no pasa nada, salga lo que salga. Es decir, aquí lo importante es ser sinceros con uno mismo, no es decir, bueno, soy así, ¿vale? Pues lo que digo yo muchas veces,
Yo antes decía, no, yo no, esto no, y luego ahora ya me río y cuando me digo, es que yo soy así, vale, explicaciones al maestro armero, ¿no? Es decir, ¿quién ha decidido ser como soy, así? ¿O quién ha decidido que tenga que trabajar esto? Hemos sido nosotros en otro nivel. Entonces, no hay que enfadarse, simplemente hay que aceptarlo. Y como todo son características, todos son arquetipos, todos son conceptos, vamos a llevarlo a nuestro beneficio, es decir, ya vamos con el teléfono. Vamos, es decir, ¿yo qué hago con esto? A mí me dicen que soy una persona, a mí mi sombra me dice que me quejo mucho. ¿Yo me quejo mucho? Pues no lo sé, igual yo creo que no y resulta que es que sí. ¿Por qué me estoy quejando? Y si me estoy quejando, ¿consigo algo con eso o simplemente es porque estoy intentando derivar alguna responsabilidad porque no acepto algo que tengo que trabajarme? Es decir, vamos a ver qué es, sea positivo, sea negativo, da igual, es decir, es una característica, algo que está ahí y que nos pertenece, que somos así, por algo somos así. No hay que enfadarse por decir es que soy así de esta manera, ¿por qué? A mí, ¿por qué me ha tocado esto? No, simplemente es una característica que tenemos aquí y que nos va a servir para trabajar, para crecer y para evolucionar. Entonces, empecemos a conocer esa parte nuestra y vamos a llevarnos a nuestro terreno para ver qué sacamos de ahí. Siempre es el Sí, autoconocimiento para seguir creciendo. eso es. Y lo que también nos decían es que la sombra no se trata de iluminarla para eliminarla, No, sino no, que se trata de iluminarla para integrarla, identificarla, saber que tenemos estas características y no pasa nada. Bueno, en el momento en que yo conozco esas características de mí que no me gustan, de alguna forma las puedo pulir, las puedo maquillar para que me disgusten un poquito menos y para que me hagan ser un poquito más comprensivo con ese otro que estaba yo diciendo, mírale lo que hace y resulta que lo está haciendo porque, o te estás poniendo así de nervioso porque es precisamente el mismo defecto que tienes tú y que estás ejerciendo también de vez en cuando sin darte cuenta. Y en lo que son aquellas otras partes o aspectos que consideramos positivos, pues para poder reforzarlos y para poder mejorarlos y apoyarnos más en ellos a la hora de desarrollar nuestra personalidad y nuestra vida. Pero la sombra no se trata en ningún caso de eliminarla, no es como los bloqueos, como bien has dicho antes, que lo que queremos es quitarlos porque nos limitan, porque nos tiran hacia atrás, porque no nos dejan avanzar. No, no, las sombras son nuestras características. Lo que ocurre es que en el caso de la sombra son las características de nuestra forma de ser. Del mismo modo que tenemos nuestras características físicas y hay quien es alto y hay quien es bajito. Y el que seas alto o seas bajito te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es lo que hay. Entonces, aprende a adaptar esa característica tuya. Si eres alto, pues no sé, para lucir de determinada forma, etcétera. Si eres bajito, pues para tener determinada agilidad de movimientos. Yo qué sé, va a haber siempre aspectos positivos ligados a esos aspectos negativos que pueden no gustarte. Y si te gustan, al revés, reforzarlos y resaltarlos. Del mismo modo que lo hacemos con nuestras características físicas, lo mismo tiene que ver con nuestra forma de ser. Lo que ocurre es que lo que está en la sombra nos suele sorprender porque no lo vemos, no lo identificamos. Entonces lo bueno es poder ir identificando esa sombra para poder hacer esas, digamos, esas actitudes de adaptación, de aceptación y de integración que nos van a llevar a molarnos mucho más como personas. sí, y pongo como ejemplo el contraejemplo de, por ejemplo, cuando sacamos información en un perfil espiritual, ¿no? Donde se nos dice de dónde venimos, qué hemos venido a hacer, cuáles son nuestras habilidades. Siempre, muchas veces, el comentario es el mismo. Toda la vida me he sentido un bicho raro y ahora que entiendo esto, ahora me siento bien conmigo mismo. Pues es que esto es igual, es decir, muchas veces nos negamos porque no sabemos cómo gestionarlo, pero cuando nos conocemos, qué más me da que me digan, es que tú eres una persona demasiado tranquila? Bueno, pues es que igual resulta que esa tranquilidad yo la necesito para hacer otras cosas y me viene bien. Y el hecho de ser tranquila, pues es una característica que en algunos momentos, pues, puede ser beneficiosa. Entonces, no estamos hablando de cosas negativas, sino hay que conocerse. Y sobre todo que cuando vemos algo que, como dices tú, ¿no? Que nos gustaría pulir,
Bueno, pues es que entonces es cuando encontramos la parte positiva de esa parte negativa o de esa cosa que en principio no nos gusta. Entonces, la trabajamos, la integramos y cuando la integramos en nosotros, desde luego negativa no se va a quedar. Simplemente es una parte más, ¿no? Pues como dices tú, una característica física que bueno, nos ha tocado. Pues quien es bajito, pues tiene ciertas facilidades para algunas cosas, ¿no? A veces ser demasiado alto también puede ser un problema, ¿no? Es decir, es que depende para qué cosa. Es que el mundo no es una cosa que sea cuadriculada ni estándar. Entonces hay que conocerse y hay que ver qué características tiene cada uno. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿y cómo trabajamos con nuestra sombra? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos conocerla y qué hacemos ahí para poder conectar con ella? Bueno, encontrar o identificar nuestra sombra no es fácil porque precisamente por eso es sombra. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay muchísimas formas. La más fácil y la primera, pero claro, es que depende del ambiente en el que te muevas, es preguntar. Muchas veces hay gente a nuestro alrededor que nos puede decir determinadas características sobre nosotros, repito, negativas o positivas, que nosotros no habíamos visto y que, bueno, pues a través de esa opinión sincera y bondadosa de alguien que nos quiere bien, nos puede mostrar aspectos nuestros que nosotros no conocíamos. Esa es una forma especialmente fácil. Y luego las otras, las que ya todos conocemos, meditación, en sueños también, si lo pedimos y nos programamos antes de dormir para intentar recibir alguna información relacionada con la sombra, podemos recibirla. Y por supuesto, hipnosis, sintonización, todo este tipo de terapias ayudan muchísimo a conseguir identificar características de nuestra sombra. Todo es, pues, conectar con esa parte nuestra, sobre todo con esa intención, ¿no? De decir, e incluso podemos preguntar hasta a nuestro yo superior, es decir, a ver, empieza a contarme a mí cosas de mi sombra y empieza a decirme cómo me tengo que trabajar estos aspectos para sacarle lo más positivo posible a cada uno de esos componentes, ¿no? Y se trata de eso, de, primero de todo, reconocer que siempre hay una parte nuestra y que en principio incluso puede ser hasta más grande de la que parece visible, de la que somos capaces de reconocernos. Y a partir de ahí, cuando yo tengo o sea, cuando ya tengo como ya lo diré, cuando ya soy consciente de que hay una parte mía que no conozco y que encima cuando me lo dicen es que digo, pero de verdad que no me reconozco en absoluto, es que no soy yo así. Entonces es cuando hay que empezar a buscar, cada uno con el método que más le resuene o que más fácil, ¿no? Es decir, nosotros como estamos muy acostumbradas a trabajar con hipnosis y con esos estados expandidos de conciencia, pues nos resulta bastante fácil, pero vamos, es que con una meditación y una relajación, ¿te acuerdas que nos decían, por ejemplo, con una meditación muy fácil para poder conectar con esa sombra es, con toda la intención, cuando nos ponemos a meditar, ir a mirarnos en un espejo, ir a ver nuestro reflejo en el agua, para empezar a ver qué hay ahí, qué imagen me aparece, ¿no? Y a partir de ahí ir tirando del hilo y tirando del hilo y tirando del hilo y con todo lo que nos cuentan, pues como dices tú, ¿no? La gente de alrededor, es que tú eres de esta manera, es que tal, bueno, pues ir tirando el hilo poco a poco y sin miedo, sobre todo porque es que no tiene nada de malo, simplemente es yo como soy, ¿no? Yo cómo me veo. De hecho, fíjate que es muy curioso porque cuando estamos en ese estado expandido de conciencia, sea el que sea, nunca nos vemos como somos. Me resulta muy curioso, ¿no? Porque una vez incluso, pues en un desdoblamiento astral, ¿no? Pues lo que primero que hice fue mirarme en un espejo. No era yo, no era mi cara, no era mi fisonomía, no era nada. O sea, es que es totalmente desconocida, ¿no? Cuando hemos hecho la meditación para ir a ver la sombra, reflejarnos, es que mi imagen no es la mía. Entonces, no pasa nada, vamos a ver qué sale, vamos a ver ese reflejo que tiene y a partir de ahí ir tirando el hilo porque lo que podemos sacar, desde luego, es una pasada, porque para nuestro trabajo interior, bueno, es impresionante la cantidad de cosas que podemos sacar de ahí y sobre todo eso, integrarlas en nosotros y poder ayudarnos de eso para pues, nuestro desarrollo espiritual, pero incluso más hasta para el día a día, ¿no? Lo que hemos comentado, cuando alguien no se reconoce como una persona valiente y al final se da cuenta de que esa valentía la lleva integrada, pues entonces empieza a ser valiente de manera visible, ¿no? Con esa luz, forma parte ya de esa luz y entonces, desde luego, su manera de comportarse, su manera en el día a día es totalmente diferente y muy interesante, la verdad es que sí.
Muy interesante, sí. Yo recuerdo un caso de una persona a la que la sombra le salía que era agresiva. Entonces, evidentemente lo negaba y decía que no, hasta que miembros de su familia dijeron "Uy, que no". Estamos constantemente diciéndote, pero no te enfades, pero ¿por qué te enfadas? Muchas veces ni te escuchamos, según te oímos ya salimos corriendo para el otro lado. Es precisamente porque expresas las cosas de una forma muy agresiva. Evidentemente era una agresividad controlable, no hablo ya de estos casos extremos. Y esta persona pues acabó dándose cuenta, entonces dice, bueno, como yo me expreso de esta forma, ahora lo que hago es que intento, cuando alguien me dice, no te enfades, o cuando veo que el otro me mira con la cara ya un poco de susto, de decir, aquí qué pasa, yo mismo ya me doy cuenta, paro, asiento y ya intento cambiar un poco mi forma de expresarme para no resultar agresivo de esa manera. Pues ya está, simplemente, no se trata de que seas alguien que va repartiendo mandobles por ahí. No, no, se trata de que si la agresividad es una forma de expresión que tienes, igual que hay quien tiene los pies cabos, pues no pasa nada, el de los pies cabos se pone una plantilla y camina perfectamente. Pues el que tiene esa agresividad aprende a identificar los momentos en que se está poniendo agresivo, en el momento en que reconoce que eso le pasa y a partir de ahí eso lo puede controlar, lo puede contener y puede ser simplemente una característica perfectamente manejada e integrada que deja de afectar a nuestra vida como algo negativo. Y que luego en un momento dado, cuando lo integra bien, puede ser hasta, dependiendo de qué situación, ¿no? Pues una característica hasta positiva, ¿no? Se puede encontrar con una situación desagradable en la calle un día por la noche y esa agresividad pues puede salvarlo de algún follón, ¿no? Entonces, es decir, es que no podemos calificar las cosas como buenas o malas, sino simplemente a ver qué hay y a partir de ahí cómo trabajamos con ella. Exactamente, de eso es de lo que se trata. Pues bueno, María José, yo creo que hemos dado una pequeña explicación de, bueno, de esa parte nuestra que está ahí que no queremos ver, pero que ahí nos sigue y nos persigue, ¿no? Siempre, y que no hay que tenerle miedo, sobre todo, aunque lo llamemos sombra, se refiere a algo que no conocemos y que no nos identificamos con eso. Entonces, no podemos decir que sea ni bueno ni malo, simplemente es. Vamos a ver qué es, vamos a perder el miedo a decir, yo no quiero saber cómo soy, no quiero conocerme, ¿no? ¿Por qué? Si es que somos así, es que al final cuando somos conscientes de que hemos elegido este momento, este lugar, con estas características y que lo hemos elegido desde otro plano, bueno, pues entonces al final no vamos a ponerle ninguna connotación, es decir, bueno, pues voy a ver yo cómo soy, esa parte de mí que no conozco, cómo es, qué tiene y qué me puede aportar a mí en este momento, en esta vida, en esta encarnación, para poder trabajar y poder seguir adelante. Entonces, lo primero, ser consciente. Y es que lo tiene todo el mundo, es decir, no es que es una cosa de que, mira, tú tienes sombra y yo no. No, 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 no. La tiene todo el mundo. La diferencia es que hay gente, pues que cuando es consciente de que la tiene, se pone a trabajar con ella y el que no, bueno, pues va un poquito en piloto automático. Que bueno, no lo hemos comentado, pero el hecho de no saber que tenemos una sombra no quiere decir que nos estén trabajando un montón de cosas. Lo que pasa es que se hace desde un punto de vista pues muchísimo más inconsciente, más lento y bueno, pues de otra manera, ¿vale? Pero eso no quiere decir que la gente no vaya a trabajar con ella. Pero cuando tenemos esa conciencia, bueno, pues es otra cosita más que tenemos ahí, otra herramienta que podemos utilizar y que podemos estudiar para conocernos a nosotros mismos y poder seguir aquí en este mundo donde estamos. Entonces, desde aquí os animamos a todos a que os atreváis, ¿no? A verlo, porque desde luego no es nada negativo, simplemente es esa parte que no reconocemos y, oye, nos podemos encontrar muchas sorpresas y de las buenas. Sí, y además acuérdate de que lo que nos dijeron es que precisamente una de las cosas que tenemos que ir haciendo a lo largo de toda la encarnación es ir integrando la sombra y que normalmente la mayoría de la gente acaba descubriendo muchas de las características que forman parte de su sombra. Unos lo integran más, otros lo integran menos, unos descubren más, otros descubren menos, pero es algo que no es que no sea, que no es que sea difícil, es que por el simple hecho de ir viviendo muchas características de nuestra sombra ya vamos descubriendo. Lo que ocurre es que si somos capaces de profundizar un poco más y encontrar algunas más, lo podremos hacer de forma más consciente y eso nos llevará a que todo sea más fácil y más agradable en nuestra vida. Nada más. Exacto. Pero vamos, que nadie piense que porque no lo haga, no sepa o no pueda de momento es un fracaso, no, para nada.
ya se nos irán apareciendo las herramientas y simplemente cuando le ponemos conciencia a las cosas, bueno, pues la magia del universo va surgiendo y van apareciendo lo que tenemos que saber en cada momento. Exactamente, así es. Pues bueno, María José, con esto ya finalizamos el vídeo de hoy. Ya hemos dado otra pincelada más. A ver si la gente se anima a buscarse esa sombra que hay por detrás. Y sobre todo, el conocimiento de uno mismo, que es lo más maravilloso. Porque como siempre digo yo, si es que conociéndonos a nosotros mismos, al final conocemos cómo funciona este mundo y este universo. Y de ahí en ello estamos. En ello estamos, efectivamente, de eso se trata. Muy bien, Mari Carmen. Pues Bueno, nada, pues bien. nos vemos pronto. Un beso para todos y un gran abrazo para ti, María José. Igualmente, que vaya muy bien. Venga, Hasta hasta otro luego. día. Chao. Chao.